Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Octavo Mandamiento. Nos reímos porque estamos hablando del partido de ayer. Nos reímos por no llorar, o sea. Claro. ¿Usted qué hizo? ¿Lo vio en su Yo casa, lo vi, en el diario? no, yo los domingos estoy en La Nación y Sí. lo pispeaba. Cuando vino el primer gol, que no lo vi en directo, sino que tuve que ver Sí. la repetición, ya fue como... ¡Ay! Sí. Después ya el 2-1 me dio cierta esperanza, ¿no? Sí, pero ahora, Apo, ¿vos que decís que el que hace el primer gol pierde? Pará un poquito, Bueno. Apo. No, yo me hice ilusión. Dijo, bueno, el primer Ya gol está, claro. ya está. No. Vamos a ganar porque nosotros somos de Boca, hay que decir. Efectivamente. No, una amargura después. Y bueno, en el segundo tiempo me pareció que algo podíamos hacer. Estuvimos ahí. Nada. ¿Para qué? Vamos a hablar de cosas más serias. Porque... Vamos a hablar de cosas más serias y que por lo menos no nos afecta el corazón. Bueno. No sé. ¿Le cuento? Claro. La semana pasada yo les había dicho que había estado en una reunión y que había escuchado que Cristina Kirchner se presenta como senadora por la provincia de Buenos Aires. En ese momento, hace 2 semanas, se presentaba con Scioli candidato a diputado. Claro. Bueno, Cristina 10 minutos antes que se cierren las listas se va a presentar como candidata a senadora. Hay que anotarlo en la agenda porque esto va a ser para el 24 de junio, si mal no recuerdo, ¿no? Pero... Scioli, Dios dirá. Pero no me parece que esté en carrera política. No estaría en condiciones. No estaría con algunos problemas personales. Personales, ¿no? Y el otro tema que me parece que es interesante es que la cámpora está absolutamente fragmentada. Hay un sector de la cámpora que dice, bueno, Cristina es la única opción, ¿no? Y el otro sector, que es bastante amplio, dice... valga la redundancia, vamos a ampliar un poco el espacio. Claro. No nos quedemos solo con Cristina. Claro. Y otro sector que tiene mucho peso hoy y tiene fuerza de choque son los intendentes. Ajá. Porque son personajes... Pero eso no es la cámpora, ¿verdad? Digo, no es la cámpora, no. Es un sector que en la interna peronista tiene muchísima fuerza. Claro. Y incluso influye sobre la cámpora, porque tiene poder territorial, que es lo que, en esta época que es lo que interesa. Claro. El otro tema es que ¿qué hacen Massa? Hay personajes que están boyando. Massa es uno de ellos. Todavía está tratando de saber si se le fue Alberto Fernández o se le quedó. Si Felipe Solá... Básicamente, que la pregunta es si podemos tener a Randazzo o no, ¿no? Porque Alberto Fernández, recordemos, está ahora en su la nueva versión de Alberto Fernández es que es el vocero, el jefe de campaña de Florencio Randazzo. Por eso, hay algunos personajes, hay gente que se olvida bastante rápido del pasado inmediato, pero... Y lo reconstruye. Bien. Se inventa un relato. Exacto. Massa está ahí un poquito boyando, ¿no? No sabemos muy bien haciendo qué. Absolutamente. Tratando de rescatar los que se le escapan. Y hay otro personaje que también está boyando, que es Julián Domínguez, que tiene como ganas, pero no sé si arranca. Sí. El que arranca es Randazzo. Sí, claro. Porque ya tiene un equipo interesante armado, no sé cuántos le quedarán, pero por lo menos tiene se decía la semana pasada, perdón, Ani, que justamente que Julián Domínguez estaba analizando sumarse a ese contingente, pero... Lo que pasa es que Julián Domínguez quiere ser primera figura y Randazzo quiere ser primera figura. Ajá. Entonces ahí hay un problema de egos. Claro. ¿Quién es la primera figura? No sabemos. No lo sé, tampoco sé primera figura de qué a esta altura, pero... Bueno, ellos quieren ir a una interna con Cristina. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esa interna. Claro. ¿Quiere que hablemos de plata? Perfecto. Mirá, la plata esta semana está mirando para China, claramente, ¿no? ¿Será un cuento chino? El presidente... Bueno, eso me preguntaba esta mañana cuando empezaron a hablarse, lo escuché a un entusiasta, Eduardo Amadeo, por la radio, hablando de todo lo que estaban consiguiendo allá, un paquete de financiamiento para obra de infraestructura impresionante. Sí tenía, en este caso, la visión que daba Amadeo, la lógica de cuál es la estrategia de China, que esto es una especie de reconquistemos el mundo y transformémonos de una vez en la primera potencia mundial con su extensísimo poder de financiamiento, ¿verdad? Lo que estaba buscando el gobierno es, por lo pronto, financiamiento más o menos barato y de largo plazo para 2 o 3 obras claves o lo más inmediato, que son las 2 represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ex Condor Cliff y ya no me acuerdo la otra. Lo cierto es que hoy se llaman Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, después de que las rebautizó el gobierno de Cristina Kirchner, y en eso están por lograr, sí, parece que ya está por firmarse el convenio. Lo otro son 2
3 nucleares nuevas, y después hay un extenso paquete que se irá viendo si van básicamente para una infraestructura, esa es la verdad, digamos. ¿Usted se acuerda, Cortina, cuando tuvimos acá un corresponsal chino? Sí. Que dijo que todos esos números que se habían negociado nunca en China ni siquiera los publicaron, Sí. porque eran un Lo cuento recuerdo chino. perfectamente. ¿Sí? Sí. Ojalá no sea lo mismo, Ojalá ¿no? que esta vez no sea lo mismo, efectivamente. Bueno, tenemos un invitado. Un invitado. Que es un experto en políticas públicas. Exactamente. Auspiciante, y lo presentamos. Y nuestro invitado de hoy es Oscar Cetrangelo, experto en políticas públicas, economista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor. No hay muchos expertos en políticas públicas en Argentina, ¿no? Y que En honor de Oscar, digamos que no, pero... no. Bueno, yo en general encuentro que hay muchos economistas que hablan en general, Claro. pero hay pocos que han estudiado a Sí, fondo, como Oscar, el tema de, por ejemplo, de la salud. A fondo que has estudiado el tema de la salud, la cobertura nacional. Me gustaría saber... Pero perdóname, pero hay muchos. ¿Sí? Hay muchos en las universidades, hay mucha gente muy capaz en cada uno de los temas. Sobre todo en tributación, en la cosa macrofiscal, hay muy buena gente. Claro. En las universidades, básicamente, en la UBA, pero en La Plata, en Córdoba, hay muy buena gente. Pasa que de repente no tienen visibilidad en los medios, pero hay muy buena gente. Claro. Mi primera pregunta es, vos que investigaste el sistema de salud, ¿no? Y la cobertura nacional. Hoy, en el 2017, ¿cómo está la salud pública y privada? Bueno, te faltan las obras sociales en el medio. Tenés razón. Que nadie sabe si es público o privado. Tenés razón, las obras sociales. Es más, hay un tema que tiene que ver con las cuentas públicas, que es que si vos entrás en la página de la Subsecretaría de Hacienda, las obras sociales no son gasto público, pero si entras en la página de la Secretaría de Programación Económica, las obras sociales son gasto público. Entonces... No, obviamente no son gasto público. Claro. Me costaría pensar El financiamiento no sale de ahí, digamos. No, el financiamiento sale por una ley, sale por una ley de la dictadura de Onganía, Okay. de un acuerdo entre los sindicatos y la dictadura de aquel entonces. Que es el descuento salarial, digamos. Que es el descuento para los sindicatos, pero eso Claro. no implica que las obras sociales sean entidades públicas. Me costaría pensar que un sindicalista que es director de una obra social es un funcionario público y responda. Claro. E incluso la regulación está en manos también de los sindicatos, porque en general así es. Así que, porque creo que ese es el principal problema. Y la fragmentación, porque hay fondos públicos, fondos dados por ley, en donde la población que tiene trabajo formal tiene una cobertura determinada y la que no lo tiene no. Y eso es una injusticia muy grande que no se da en casi ningún país del mundo, ¿no es cierto? Okay. Y además, dentro de las obras sociales, cada uno se lleva el aporte a donde quiere. Eso no estaba ni siquiera pensado en la época de Onganía. A ver, Okay. ¿cómo? Claro, en la época, la ley que se estableció a principios de los 70, que negoció Onganía con aquel momento Bandol y todos ellos, establecía que uno estaba obligado a aportar a la obra social, ¿no es cierto? Y todos los trabajadores de esa obra social tenían la misma cobertura. O sea, un gerente de banco iba a la misma cobertura que un cadete de banco. Muy diferente entre gremios. Desde los 90 eso se abrió, uno puede migrar de obra social, las obras sociales le pueden dar diferentes planes, hay un mínimo asegurado, pero después eso... Y la última novedad de los últimos 10, 15 años es que además uno puede usar su aporte obligatorio como parte de pago de la prepaga, lo cual es una injusticia enorme, ¿no es cierto? Entonces, o sea que, ¿está bien para vos? ¿Está funcionando la salud en la Argentina, privada y pública? ¿La gente qué sensación tiene? la sensación que tiene la gente es que el que puede pagar
está contento porque lo que antes era una obligación de aporte en obra social lo usa como parte de pago de su seguro privado. Y el que no puede pagar va al hospital público y en una situación de gran informalidad, de gran desprotección, la gente que va al hospital público alguna cobertura tiene. O sea que cada uno está conforme con lo que tiene y visto desde afuera es totalmente injusto. Por eso yo creo que... Ahora, y en general además bastante deficiente, tal vez más en el caso de los hospitales públicos, pero incluso hoy en día en la cobertura privada uno no tiene garantizado, por ejemplo, que le den una internación más o menos rápido. Bueno, lo que pasa es que la Argentina está gastando 10 puntos del producto en salud. Es una cifra enorme, enorme. Y eso significa que está mal gastando probablemente. Está mal gastando, y cuando uno habla del hospital público, de esos 10 puntos el sector público gasta 2,5. Y el Ministerio de Salud de la Nación tiene un gasto que no llega a 0,6 puntos del producto. Okay. ¿Y entonces? Y entonces me parece que hay que pensar una reforma muy profunda de largo plazo. Lo que pasa es que la sociedad no lo demanda, digo, porque cada sector de la sociedad está contento con lo que tiene. Se va como arreglando. Se va arreglando, se va conformando. Y por eso cuando ustedes ven las encuestas de demandas de la sociedad, aparece primero seguridad, educación, etcétera, pero la salud aparece tercero o cuarto puesto. Claro. Sin embargo, debe ser uno de los sectores más ineficientes de la economía argentina. Ahora, cuando vos recién mencionabas que, claro, el que va al hospital público, más o menos, es decir, esto de que haya diferencias de coberturas, tiene que ver con que el Estado no está garantizando una buena atención en el hospital público y podría hacerlo, y a lo mejor seguiríamos con esta multiplicidad de factores actuando, o es necesaria una consolidación, como se dice en economía? Ahí aparece un nuevo problema, que es dentro del sector público, porque la salud pública está totalmente descentralizada. Claro. El gobierno nacional... Es como la educación, ¿verdad? Claro, punto, pero en la educación hay más fondos compensadores. En la salud no hay fondos compensadores de la nación. Entonces, cada provincia hace lo que puede con su presupuesto. Y la verdad es que no son las mismas capacidades las que tiene una provincia rica que una provincia pobre. No es lo mismo enfermarse en una provincia del norte que en una provincia rica, y no es lo mismo enfermarse muy lejos de los centros de atención urbanos que en el interior, con lo cual no, el sistema es terriblemente inequitativo. Pero lamentablemente hay poca demanda y me parece poco interés. Digamos. Yo lo que siento es que desde hace mucho tiempo las obras sociales no son motivo de fuerte regulación y de reforma, sino que son más bien motivo de negociación con otras políticas. Ahora, en general, Oscar, cuando uno habla con gente de otros países, digamos, justamente el sistema de obras sociales es lo que aparece como, oye, ¿y eso? ¿Cómo que tengo un sistema de salud según el gremio al que pertenezco? O sea, en el mundo hay como salud pública y salud privada, que es concretamente las empresas de medicina prepaga, ¿no? No, pará. En América Latina hay una tradición de triple camino. Lo que pasa es que vos vas a Uruguay, vas a Colombia, vas a Perú y encontrás seguridad social también. O sea, esa diferencia. Y ahí lo que tenés es que los tipos que van a la obra social, por ejemplo en Uruguay, cada uno aporta en función de su salario. Eso va a una sola caja y hay un ente que reparte las cápitas, pero son absolutamente iguales. No iguales, mucho mejor que iguales, sino diferenciadas por riesgo. O sea, la cápita es mayor para el más anciano, para el chico menor de 1 año que tiene más gasto, menor para el hombre que para la mujer, etc. Eso es en casi todos los países de América Latina. Y eso permite una regulación. Los países, sobre todo Uruguay, ha iniciado un camino muy importante. Lo que están tratando de hacer es equiparar la cobertura del sector público con la de la seguridad social. Entonces Uruguay lo que está haciendo es, por ejemplo, subsidiar un seguro público para el que no tiene empleo formal, y de a poco lo va equiparando, y yo creo que hace un par de años habían anunciado que ya estaba equiparado, o sea que uno tiene la misma cobertura, sea formal o informal, desocupado de empleo. Digo, está bueno. Es que no hay ninguna razón por la cual la cobertura de salud tiene que ser mejor para un trabajador que para un desocupado. Ahora, no le encuentro la razón. Claro. Oscar, a lo mejor me lo tenés que contestar después del corte, pero yo siempre me pregunto, el PAMI, ¿no? ¿Para qué sirve si está abandonando o los jubilados sienten que están cada vez más abandonados, peor tratados, tienen problemas con los remedios, con la medicación, con un montón de cosas? ¿Me lo querés contestar después del corte? Dale. Muy bien. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertir la vida. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. LATAM y vos, juntos, más lejos. Y acá estamos con Oscar Cetrangelo, que es experto en políticas públicas, licenciado en Economía de la UBA y máster en Filosofía, ¿no? En la Universidad de Sussex. ¡Wow! ¿Cuántos títulos, nene? Hay que vivir, ¿verdad? Bueno, la pregunta era la siguiente. ¿Para qué, digamos, el PAMI, ¿no? Con todas las quejas que uno oye de los jubilados, que los abandona, ¿para qué sirve hoy? Dos palabras sobre para qué sirvió. En su origen sirvió para sacarle el gasto a las obras sociales. Cuando los sindicatos negocian la creación de las obras sociales, a su vez negocian que como el gasto está en los mayores, se sacaron los mayores y se lo mandaron a una institución pública con otros. En aquel mismo momento que hablábamos en el primer bloque. En aquel mismo momento. Esto es los 70 con Onganía. Con lo cual los trabajadores están aportando alrededor de, no 9 puntos del salario para la salud, sino 14, porque es 9 para las obras sociales y 5 para el PAMI. Y con eso el tema se lo sacan. Eso funcionaba razonablemente bien, tenía un cierto sentido en la medida que el PAMI se especializaba en esos riesgos, aunque también hay muchos menores de edad en el PAMI, ¿no es cierto? Claro. Son los familiares. Fue a los tumbos con mayor o menor crítica. Hay todo un tema con el gasto de medicamentos que es muy fuerte en el PAMI, pero lo que pasó en los últimos años es que la Argentina hizo un esfuerzo enorme de inclusión de los mayores en el sistema previsional, o sea, incorporó muchísima gente como jubilado que no tenía los aportes correspondientes, Claro. ¿no es cierto? Claro. Entonces, los activos que aportan son siempre los mismos, en momentos de mayor desempleo menor, Claro. pero ahí va, ¿no es cierto? Sí. Y el PAMI hoy recibió nuevos jubilados en una proporción enorme, ¿no es cierto? Entonces, sin que hayan aumentado los recursos en absoluto, esa proporción. Claro. En absoluto. Ahora, yo no estoy tan actualizado con los últimos meses, pero sí recuerdo haber leído en el presupuesto de este año que estaba prevista una transferencia mucho más fuerte de Nación al PAMI. El PAMI el año pasado tuvo un presupuesto de menos de 1 punto del producto y en el presupuesto de este año estaba previsto 1,38. O sea que hay una preocupación, también hay una preocupación por hacerlo más eficiente. Sé que ahora están renegociando el acuerdo con los laboratorios y siempre hay ruido. Obviamente es una obra social enorme, es de lejos la más grande de la Argentina, ¿no es cierto? 5 o 6 millones de beneficiarios y obviamente tiene muchos problemas. No es perfecta, dista mucho de eso, habrá que mejorarla, pero la discusión es si uno debiera mantener un sistema unificado como de atención a los mayores o uno podría descentralizarlo a los gobiernos provinciales o podría devolverle a las obras sociales quien quisiera quedarse con el aporte correspondiente. No sé, digo, hay distintas soluciones. Yo creo que es uno de los temas que hay que discutir. Y esto, volviendo a la experiencia regional o internacional en general, ¿existe en general un instituto que atiende específicamente a la población mayor? Yo no conozco ninguno, no conozco ninguno del mundo. O sea, en otros países los mayores son atendidos por el mismo sistema de salud. El sistema de salud nacional, digo, lo que existe, como te decía antes, en muchos sistemas de seguro social en el mundo, en América Latina, muy fuerte en Europa, en Israel, es una cápita mayor cuando uno contrata un servicio para la atención de los mayores. Se supone que el costo promedio de un mayor es más del doble
de una persona de mediana edad. Entonces, si la cápita fuera similar, los prestadores tratarían de sacárselo de encima. Si uno les da una cápita que realmente corresponde al costo, se elimina lo que nosotros llamamos seleccionar datos. Oscar, se está hablando mucho en todos estos días, y particularmente el fin de semana en varios diarios incluso, el famoso tema de qué hacemos con el gasto. Digamos, ¿se puede recortar? ¿No se puede recortar? ¿Es muy alto? ¿No es tan alto como parece? ¿O en todo caso es muy alto para las prestaciones que da? Digamos, ¿cuál es la visión que tenés? Tú lo has dicho. ¿Y dónde además, no? Si se puede recortar, ¿dónde? No, es enorme para las prestaciones que da, digamos, ¿no es cierto? El sistema de salud recién hablamos, el sistema educativo está dando resultados realmente malos, sobre todo mirando la necesidad que uno tiene de un sistema educativo que equipare, ¿no? Que iguale. Hoy la verdad que es un sistema educativo desigualador. El que va a la educación pública no tiene el mismo futuro que el que va a la educación privada de calidad, y eso es grave. Eso es grave. Mira, lo que pasa es que el gasto fue subiendo mucho en los últimos años y muestra rigideces a la baja. Hoy tenemos un nivel de gasto público de más de 40 puntos del producto. Sí. A mí me gustaría vivir en un país con 40 puntos de producto, si es una preferencia. Hay otros colegas que les parece que es un disparate. Bueno, yo soy los que creen que el Estado tiene una función muy fuerte e igualadora. Es un país con mucha desigualdad, tenemos 32% de pobreza, etcétera. La verdad que uno necesitaría. Ahora, lo terrible es que estamos gastando más de 40 puntos del producto y tenemos la cantidad de pobres que tenemos la desatención del sistema educativo. Entonces, ¿por dónde uno empieza? Y la verdad que uno, yo siento que hemos perdido una gran oportunidad de haber reestructurado esto, ¿no es cierto? La Argentina aumentó el gasto público en los últimos 10, 12 años, algo así como 19 puntos de producto. Es una cifra enorme. Ahora vos, para no haberlo volcado, como decíamos antes. No, lo único, digamos, uno tiene que reconocer algo, es esto que dijimos antes, ¿no? La mayor cobertura de la población anciana mayor, pero la verdad es que con estos problemas laterales que no fueron tenidos en cuenta, ¿no? Ahora, Oscar, ¿cómo harías vos? Las partidas, ¿cuáles? Marcame 3 o 4 o las que quieras, partidas con prioridad absoluta. ¿Con prioridad para mejorar la calidad o para reducir? Porque depende con que uno quien hable y que le pregunte a cosas distintas. No, yo digo, en relación al gasto público, ¿cuáles son las cosas que no serían negociables? Que habría que mejorar mucho, sin duda, educación. Yo creo que ¿Primero educación? Yo creo que primero, segundo y tercero es educación. Son los temas más graves que tenemos nosotros. Por este sistema educativo, este país no sale adelante. Primero educación, segundo educación y tercero educación. Digo, por decir algo. Lo otro es que hay que crecer. Si uno no crece, no es posible nada. No es posible ni mejorar la educación ni reestructurar el gasto público, ¿no es cierto? ¿Y ahí dónde ponemos el énfasis? ¿En qué gastamos? Mira, nosotros tenemos un déficit en inversión. Eso este gobierno lo está señalando. No sé si está actuando bien o mal. En el discurso aparece eso. Hay necesidad de inversión en infraestructura que tenga que ver con la competitividad. Y ahí hay una demanda muy compleja, porque uno tiene que mejorar la infraestructura del gasto social, hospitales, escuelas, etcétera, pero también tiene que mejorar la infraestructura que mejore la competitividad del país, ¿no es cierto? Y es un mundo incierto, con lo cual hay que tener Estamos hablando de rutas, estamos hablando de rutas, puertos, todo lo que tiene que ver con la cosa productiva, ¿no es cierto? Y ahí uno va por las provincias y siente que las demandas de proyectos de inversión tienen que ver con un mundo que ya no es. Con demandas de obras que no se hicieron hace 20 años, que tienen que ver con lo que la provincia hacía hace 20 años. Hoy no estoy seguro de que esa demanda sea la de hoy. Entonces, bueno, hay gente experta que tiene que trabajar, ¿no es cierto? Ahora, vos mencionabas en una nota el fin de semana que alrededor del 80% del gasto es inflexible a la baja, digamos. Esto es justamente por la cobertura social que hablábamos, digamos. Sí, además los jubilados. Sueldos, jubilados. No, digo, porque hay gente que piensa que se puede decir, bueno, tenemos 40 puntos de producto, ¿en qué lo gastamos? ¿No es cierto? Bueno, mira, el secretario de Hacienda, cada vez que hace el presupuesto, se encuentra con esa planilla y dice, bueno, hay que pagar, no sé, 10 puntos de jubilaciones, hay que darle a las provincias tanto para tener educación, para tener salud, los intereses de la deuda hay que pagarlos, los salarios del sector público. La verdad es que uno se queda con muy poco que reducir, y cuando intenta modificar eso que se puede reducir, hay como conflictos políticos, ¿no es cierto? Cuando el gobierno quiso bajar los subsidios, que beneficiaban más a la clase media, también tuvo restricciones y no pudo hacerlo. Entonces no es un país fácil, es un país acostumbrado a reestructurar en medio de crisis, ¿no es cierto? Por la fuerza, digamos. Por la fuerza. Por la fuerza. Esta Argentina es una historia en donde los cambios se daban antes con crisis política y hoy con crisis económica. La verdad que tenemos que aprender a reformar en democracia y de manera lo más
Vos, Oscar, recién planteabas hay que crecer, que es cierto, claro, si no hay crecimiento, es decir, si no entran más ingresos al Estado es bastante difícil. Ahora, me da la impresión que es como la vieja historia del huevo y la gallina, ¿no? Muchos dicen, sí, hay que crecer, pero para crecer hace falta inversión, y dicen algunos que la inversión no viene si el gasto no es razonable, digamos. Sí. Bueno, ese es uno de los dilemas, dependiendo de la visión que tenga cada uno, de algún lado se empieza, ¿no es cierto? Hay que empezar por algún lado, ¿no? La Argentina, decís vos, tiene políticas públicas que no anticipan los problemas. ¿Hubo algún gobierno, en alguna gestión, que vos puedas recordar que haya anticipado los problemas? Bueno, la generación del 80 sin duda, ¿no es cierto? Creó un sistema educativo pensando en lo que venía hacia adelante. Nos vamos así, ahí de lejos. No, ese es el primero que se me ocurre porque él es el más obvio, sí, ¿no es cierto? Ahí tenía que ver la educación, sobre todo, el La educación énfasis. fue muy importante, la infraestructura, era una infraestructura creada para un desarrollo productivo. Alguien puede decir que un desarrollo productivo podría haber sido otro, no sé, pero dado que esa fue la decisión, la infraestructura acompañó ese desarrollo. No sé, hubo casos puntuales, pero lo que más me llama la atención es que uno siempre va atrás de los problemas. Y de hecho, a cada problema nosotros le damos una solución de emergencia que después queda en la historia para siempre. Como, claro. O sea, el 82% de la jubilación que nosotros damos por hecho y y creemos que todo el mundo tiene el 82% asegurado. En el mundo uno va a hablar del 82% y lo miran con una cara como diciendo ese tipo de qué me está hablando, ¿no es cierto? Eso surgió en una sesión de emergencia del Congreso en medio de la Revolución Libertadora, porque había que atender el desajuste de las jubilaciones, y ante el reclamo de un par de legisladores de si eso era sostenible o no, alguien dijo, el mismo informante del gobierno, precisamente, que era el senador Melchor Pozo en aquel momento, dijo, no, bueno, esto es para salir del apuro. En el verano discutimos un régimen general que nunca se hizo. La ley de coparticipación es una ley de emergencia para durar 2 años, porque después, cuando venía el gobierno de Menem, se iba a discutir de vuelta y todavía la tenemos. Digo, Oscar, muchísimas gracias. Se nota que nosotros los argentinos tenemos la virtud de convertir lo provisorio en definitivo. Sí, lamentablemente. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chau, hasta el próximo lunes.